de espaldas. Hola Ger, quiero compartirte mi experiencia para tu canal. Esto sucedió hace unos años antes de que me fuera a vivir solo. Mis papás decían que viviendo en la capital del país me iba a ir mucho mejor, así que me mandaron desde mi pueblo hasta la ciudad para estudiar acá y vivir con mis tíos. Su casa es bastante vieja, de esas que se heredan de generación en generación, pero es grande y por eso me encantaba. Sin embargo, es justo esa una de las razones por las que esta historia es tan aterradora. La casa de mis tíos tiene muchos rincones, muchas zonas que sirven para guardar cosas y no se usan para nada más. Son lugares oscuros y húmedos que se pueden usar para ocultarse. Todo comenzó en mi tercer día viviendo ahí. Bajé a la cocina para hacerme de cenar, y entonces vi a un niño de espaldas en la pared. Claramente me sacó un sustísimo, pero por la oscuridad no pude verlo tan bien y llegué a pensar que era mi primo. Tenía ropa que nunca antes le había visto, pero podría ser nueva, y quizá estaba así contra la pared por algún episodio de sonambulismo. No sé, muchas cosas pasaron por mi cabeza. Fui con mis abuelos de inmediato para avisarles de esto, y cuando ellos bajaron extrañados, nos dimos cuenta de que no había ya nadie ahí. Además, mi primo sí estaba en su cama. Desde ese día no pude quitarme el miedo ni la pregunta de qué fue lo que había visto. Con el paso de los días lo olvidé, más o menos. Pero poco tiempo después volvió a ocurrir algo similar. Estando en el sillón de la sala un fin de semana, veía mi teléfono. Entonces comencé a sentir algo raro, una presencia en la misma sala conmigo. Me incorporé para asomar la cabeza y lo vi ahí, un perrito. Tenía la cabeza agachada y miraba hacia la pared. Estaba claro para mí que ese perro no era nuestro, a menos que en el mes que llevaba viviendo ahí me hubieran ocultado la existencia de ese animalito. Algo me decía que esto estaba mal. Yo cuando me imaginaba situaciones como esta, pensaba que me levantaría y le haría frente, o que mínimo gritaría para pedir ayuda. Pero la verdad es que cuando estás ya en una situación así, te quedas congelado porque no conoces la verdadera naturaleza de aquello. Y así, mejor me volví a recostar y fingí que estaba viendo el teléfono. Como no oía ruidos, ni tampoco sentí más la presencia, me volví a asomar, solo para darme cuenta de que ya estaba solo, o eso parecía. La gota que derramó el vaso ocurrió días después, pero no a mí, sino a mi primo. Me acuerdo que yo estaba llegando de la escuela y lo vi afuera de la casa. Tenía cara como si hubiera visto al diablo. Le pregunté si estaba bien y me dijo que no. Me contó entonces lo que pasó. Dice que él también acababa de llegar de la escuela, cuando entonces vio en su habitación a un perro pequeño y a un chico parados de espaldas, mirando a la pared. Confundido les preguntó quiénes eran, pero estas cosas no le hacían caso y seguían mirando al vacío. Al ver que no le prestaban atención, se acercó a ellos y entonces pudo ver por qué se escondían. Tanto el niño como el perro no tenían rostro, ni boca, ni ojos, ni nariz, nada. Espantadísimo salió corriendo y cerró la puerta, olvidando incluso sus llaves adentro, por lo que no podía volver a entrar, y ni ganas tuvo. Si no hubiera visto con mis propios ojos a aquellas figuras, seguramente no le hubiera creído nada de lo que contó. No sabemos qué son estas presencias, o por qué están aquí, o por qué empezaron a aparecer cuando yo llegué a la casa, pero sin duda nos dejó un terror constante por volvernos a encontrar con ellos.
El secreto de la pared. Me llamo Rebeca. Creo que vivo en una casa embrujada. Esta anécdota digamos que me sigue sucediendo hasta el día de hoy, pero lo que voy a contar es cómo se originó todo. Cuando mi mamá se separó de mi papá por cuestiones bastante fuertes que no quiero inmiscuir en mi historia, nos fuimos a vivir a una casa que empezamos a rentar casi de emergencia. Recuerdo que la señora que nos rentó estaba tan impactada y preocupada por nuestra situación que accedió a darnos muchísimas facilidades para habitar aquel lugar. Según esta señora, la casa le perteneció a su hijo, que había fallecido bastantes meses atrás. Como él no tenía más familia, la madre decidió poner en renta su hogar. Así pues, nosotras fuimos a terminar ahí. La casa no es tan diferente como cualquiera que conozcas. Es pequeña, con 2 cuartos, un baño, una cocina y una sala. Mi habitación creo que era la más extraña de todas. Estaba casi vacía. Solo había una silla en medio. Obviamente nosotras ya estábamos conscientes de esto, pero de todas formas resulta raro que una casa totalmente amueblada tuviera solo ese espacio así. Como sea, dado que en mi cuarto no había cama, durante los primeros días me quedé a dormir con mi mamá. Y no les miento, al principio, casi todas las noches escuchábamos ruidos en el antiguo cuarto del hijo de la casera. No es que fueran ruidos específicos, solo ruidos en general, pequeños golpes, pasos, como si cosas se cayeran. La silla se arrastraba. A veces incluso los ruidos se pasaban a otros lados de la casa. Llegaron a romperse un par de vasos de vidrio que estaban bien guardados, o azotaban puertas o cosas así. Para ese punto, mi mamá y yo entendíamos que estábamos quizá en una casa embrujada, pero no podíamos hacer nada. Primero porque la casa no era nuestra, y segundo porque no teníamos a dónde huir. Nos encontrábamos en una situación muy difícil. Le dijimos a la casera lo que estaba pasando, y ella se hizo la loca y dijo que no sabía nada, que a lo mejor pronto iba a pasar todo. Y tuvo razón, más o menos. Los eventos paranormales sí disminuyeron. Había semanas enteras en las que ya ni siquiera nos acordábamos que en esta casa sucedían cosas espantosas. Con el paso del tiempo, finalmente tuvimos dinero para comprar una cama y un foco para la habitación de al lado. La primera noche que me quedé a dormir ahí estaba muy nerviosa por la larga lista de cosas que pasaban. Pero tarde o temprano tenía que dormir sola. No podía quedarme en la cama de mi mamá hasta que cumpliera 40 años. Nunca voy a olvidar lo que pasó. Me quedé recostada leyendo un libro. La única luz que tenía iluminaba bastante. Como a eso de las 11 de la noche, me ganó el sueño y me fui a dormir. Me levanté, fui al apagador y quité la luz. Y fue en ese instante que me percaté de algo que me llenó de escalofríos y un miedo irracional. Por toda la pared blanca y el techo que me rodeaban, estaban brillando cientos de formas geométricas y letras. Le llamé a mi mamá para que lo viera también. Estaba tan impactada como yo. Revisando mejor, nos dimos cuenta que era pintura fosforescente. Se encontraba por todos lados dibujando símbolos raros y líneas y círculos que seguían un patrón. Además de muchas letras que formaban frases como «sin muerte» o «vida eterna». Nunca habíamos visto esto porque no se notaba esta pintura en el cuarto, pero hasta que fue recargada por la luz fuerte que pusimos, empezó a brillar. Confrontamos a la casera y le preguntamos que por qué estaba eso así, y siguió haciéndose la tonta, pero sí nos dijo que eso seguramente lo pintó su hijo. Mi mamá, después de pensarlo, cree que el alma del hijo está atrapada en nuestra casa por las cosas tan extrañas que dibujó, que solo Dios sabe para qué servirán.
Quizás sea algún hechizo o algo así. Actualmente seguimos experimentando cosas como las que mencioné al inicio de la historia, pero ya no es tanto miedo lo que sentimos, sino tristeza por no saber cómo ayudar a la pobre alma del chico. Una casita de sorpresas. La historia que voy a contarles es tan extraña que pocos podrán creerla. Pero antes de tildarme de mentiroso, les pido que la escuchen. Y quizá los que crean en brujería sabrán que esto fue real. Sucedió hace muchos años cuando yo era joven. Hubo un tiempo en el que mi abuelita tuvo muchos problemas familiares y económicos. Tanto fue su preocupación que terminó por pedir ayuda a una de esas señoras que andan en mercados de esoterismo dando soluciones en forma de amarres y hechizos. Personalmente yo no creía en esto, pero después de verlo con mis propios ojos, otro gallo cantó. Sé que era por octubre cuando fui a su casa a quedarme con ella. No es que yo quisiera hacerlo, porque la verdad ella era muy enojona y su casa siempre olía a cigarro. Pero bueno, mi mamá me mandó para que cuidara de ella. La cosa es que desde hacía unos días mi abuela estaba llame y llame a la casa porque decía que tenía mucho miedo de estar sola, pues cosas raras estaban sucediendo. Fue tan solo un fin de semana el que pasé ahí, pero me bastó para no querer volver. Desde el momento en que entré a su casa, sentí un frío que no era normal. Pero es que, te lo juro, fue tan drástico el cambio que me tuve que poner la chamarra de nuevo, y eso que afuera hacía frío por la época. Recuerdo que me senté a la mesa porque ella me iba a dar de desayunar. Mi abuela abrió el refrigerador y empezó a buscar algo ahí. De pronto, nada más escuché cómo gritaba y tiraba algo. Cuando volteé, vi un bote de crema que se usa para guardar comida, pero de él solamente salían cucarachas. La ayudé a matarlas, al menos las que pudimos, porque las demás se arrastraron hasta debajo de los muebles y ya no las vimos. No supo qué decirme. No supo explicarme por qué estaban esos insectos dentro del bote de crema. Más tarde ese mismo sábado se me antojaron unas galletas. Fui hasta la cocina para abrir una caja en la que ella siempre guardaba un montón de galletas de diferentes marcas. Pero antes de que pudiera siquiera abrir la alacena donde estaba, algo me detuvo. Fue el sonido de grillos. No uno, no dos, al menos unos 10. Todos estaban dentro de la alacena. Cuando la abrí con mucho cuidado para que no me saltara alguno, me di cuenta de que todo el griterío provenía de una caja de cereal ahí. La tomé y me asomé. Efectivamente, ahí adentro estaban revolviéndose tantos grillos que se amontonaban. Le pregunté a mi abuela por qué tenía así esa caja, y de nuevo no supo qué decirme. Simplemente no lo sabía. Aquella noche dormí en una habitación que tiene sola y que preparó para mí. Acostumbro a despertarme en las madrugadas para ir al baño, y ese día también lo hice. Me levanté y puse mis pies en el suelo, y en ese instante sentí el charco de agua. Prendí las luces para ver qué pasaba. El agua estaba turbia, como si viniera de la tierra. Seguí rápido con la mirada el camino y me di cuenta que ese fino río venía del armario. Lo abrí y me encontré con que una cajita de cristal estaba hasta el borde del mismo líquido, lo que sugería que de algún modo toda esa agua venía de ahí. Me dio flojera limpiar, así que fui al baño y cuando regresé solo me dormí. Por la mañana volví a cuestionar a mi abuela sobre esto, y ella, cansada de que no podría ocultar más su secreto, me lo confesó.
Dijo que nunca le pagó a la bruja con la que hizo tratos para resolver sus problemas. Esa señora le estuvo llamando varias veces para que pagara la deuda, pero nunca lo hizo. Por lo que la bruja, la última vez que le llamó, le dijo que se iba a arrepentir. Y desde entonces, cuando menos lo espera, en algún contenedor de la casa, aparecen cosas asquerosas o raras que no ve hasta que lo abre. Era muy joven, pero hasta yo sabía que lo mejor que podía hacer era pagarle a esa bruja. De hecho, la obligué a hacerlo ese mismo domingo. Le marcó, le pidió disculpas y se quedaron de ver en la semana para pagarle. Parece que todo se solucionó, porque como una semana después le llamé a mi abuela y me dijo que ya no pasaba nada feo en su casa.